Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de su gustado programa Sobre la Mesa. Esta noche tendremos a dos invitados de lujo en la entrevista central. Al licenciado Augusto Will, asistente del Programa de Seguridad Democrática del Instituto de Estudios Estratégicas y Políticas Públicas IEP, y a la doctora Carla Nicaragua, asesora legal de la ONG Quincho Barrilete, para analizar las causas y los efectos en la sociedad del fenómeno de la trata de personas que remota hace muchos siglos atrás. Bien amigos televidentes, ya se encuentra con nosotros en el estudio la licenciada Nicaragua y el licenciado Will para abordar de fondo a raíz el tema de la trata de personas que, según estadísticas, genera un poco más de 145 mil millones de dólares anualmente y también afecta a más de 45 millones de personas en el mundo. Para iniciar, ¿cuántos casos de trata de personas se registran en Nicaragua y si las cifras han venido incrementando año con año, licenciado Will? Bueno, primeramente agradecerte por la invitación para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Estos espacios son muy importantes, espacios de reflexión y también son espacios donde podemos compartir información y conocimiento, que es un arma muy útil para construir sociedades más seguras. Sí. En cuanto a las estadísticas de casos, en Nicaragua tenemos un problema porque no existen estadísticas actualizadas y también no hay una recolección sistemática de los casos de trata de personas, ya sea por dos razones, ya sea porque no se están registrando adecuadamente, porque no se tipifican adecuadamente o porque las personas víctimas no denuncian el delito. Cuando uno hace trabajo de campo y visita comunidades, lleva el tema en los grupos, a veces salen personas que cuentan su testimonio que fueron víctimas de trata, sobrevivientes, pero uno les pregunta, ¿denunciaste? ¿Le diste un seguimiento con la policía? Y te dicen que no. Sí. Entonces, saber con exactitud es un poco difícil. Una de las fuentes oficiales son los anuarios estadísticos de la Policía Nacional. En el 2014, el anuario estadístico refleja 17 casos denunciados de trata de personas. En el 2015, refleja 11 casos de trata de personas, pero tomando en cuenta todos los elementos que te comenté, pues que hay personas que no lo denuncian, la ONG, las organizaciones social civil que trabajan en el tema registran mucho más casos que los que la policía registra. En el caso de usted, licenciada Nicaragua, que trabaja con una ONG que es Quincho Barrilete, los casos que atienden ustedes, ¿de dónde provienen principalmente? ¿Qué departamentos son donde se registra mayor incidencia de trata de personas? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En el caso de la Asociación Quincho Barrilete, nosotros tenemos atención focalizada en Managua, ¿verdad? Pero sí hemos conocido de casos de Chinandega, ¿verdad? Hay redes ya establecidas en este departamento y en Corinto, claro, que se dedican a este delito, ¿verdad? Y yo quería reforzar un poco lo que decía mi compañero en el sentido de que también faltan estadísticas, porque lamentablemente, a pesar que tenemos una ley muy completa que se trabajó desde la sociedad civil, ¿verdad?, con las autoridades pertinentes, sin embargo, desde que entró en vigencia la ley en el 2015, el 25 de febrero del 2015, no sabemos por qué se desmanteló, por decir un término, la Coalición Nacional de Persecución de la Trata de Personas. En este espacio convergíamos la mayor parte de organizaciones que trabajábamos con el tema, en el tema de la prevención y la atención, y ahí podíamos, digamos, coordinar mejor los casos y tener datos más fidedignos, ¿verdad?, que los datos que aparecen en los anuarios. Entonces es importante retomar esto, de que continuar en la coalición, porque la coalición es un espacio de convergencia y de buscar nuevas alianzas, no solo a nivel nacional, sino a nivel de Centroamérica. Bien, licenciado, este crimen es catalogado como atroz, pero ¿por qué siempre se le relaciona el turismo con la trata de personas? En Nicaragua, ¿dónde se comete más trata de personas ligado a la explotación sexual? Por ejemplo, San Juan del Sur, Granada, que son zonas potencialmente donde hay una fluctuación, ¿verdad?, de visitantes, ¿verdad?, de distintos sectores. Entonces uno puede ver, por ejemplo, a un joven, a un niño que anda con un extranjero y uno
no dice nada, las personas del lugar no se alarman porque como están acostumbrados a ver ese movimiento de personas, entonces se tiende a invisibilizar este delito. Y este es un delito atroz, como bien lo dijiste vos, es un delito catalogado como la esclavitud del siglo XXI. ¿Verdad? Es un delito donde el ser humano, la persona, es tratada como una mercancía para ser explotada sin ningún respeto de sus derechos humanos. Doctora Nicaragua, sabemos que no solo las mujeres son explotadas sexualmente, hay niños, niñas, hombres, de todo tipo de personas, pero ¿cuántas estas personas podrían ser explotadas al día? Ustedes que reciben casos de estas víctimas, que son víctimas de la trata de personas, que es catalogada también como la esclavitud del siglo XXI. En el caso de los niños y las niñas y adolescentes que hemos atendido, hace unos 4 años nosotros conocimos de un caso, ¿verdad?, de trata de personas con fines de prostitución. Decía la adolescente en ese momento de que ella podía tener, obligada, ¿verdad?, tenía sexo con 36 personas al día. Y entonces obviamente el desgaste físico y emocional que eso implica es lo que va destruyendo y aniquilando al ser humano. Y entonces a preguntarle cómo resistía a eso era a través de drogas. O sea, de que los tratantes introducen drogas en el cuerpo de la víctima para que pueda resistir y se pueda mantener despierta, porque es continuo, o sea, no hay descanso, ¿verdad? Mientras hayan clientes explotadores o tratantes, va a estar la víctima expuesta a los riesgos. Una persona que está siendo explotada día a día, ¿puede sobrevivir o morir? Sí, en el delito de la trata, evidentemente, en muchos casos terminan en la muerte, ¿verdad? Sí. Porque la explotación es, ¿cómo te digo? Es excesiva, pues una explotación totalmente sin ningún cuidado de la persona. La persona es reducida a una cosa, ¿verdad? Cosificada totalmente. Entonces puede ser una persona que termine en la muerte, una persona que porque este es un dato interesante, el tema de las drogas. Se dice que la trata de personas, que es un delito de crimen organizado, es el negocio más lucrativo del crimen organizado después de las armas y las drogas. Sí, se dice que está generando más de 145.000 millones de dólares anualmente. Así, hay informes que hablan hasta de 3.000 millones. Hay algo muy importante, doctora Nicaragua, para nuestros amigos televidentes que nos están viendo en esta noche. ¿Cómo poder identificar que una persona está siendo víctima de trata de personas y a dónde acudir para denunciarla? Ok. Lamentablemente son muchas las formas de enganche, ¿verdad?, que se utilizan para atraer a las víctimas, pero definitivamente hay espacios en los que podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que sobre todo niños o adolescentes están siendo víctimas cuando están apareciendo, por ejemplo, con celulares, con tablets, con perfumes, con ropas caras que quizás su condición social no les permite, ¿verdad? Entonces esas son las formas sutiles que los tratantes van encontrando como para que esta persona vaya acercándose poco a poco y ganando su confianza, de modo que cuando ya la comisión del delito se vaya a dar, ya esta persona esté convencida que ese es su salvador, porque la víctima no se da cuenta que es víctima hasta que ya no está en el momento y se da cuenta que no puede regresar hacia atrás, ¿verdad? Entonces la línea 133 del Ministerio de la Familia, la línea 118 de la Policía Nacional son líneas que están ahí para atender cuando las personas detecten que hay una situación de posible trata de personas o cuando las personas crean que están dentro o están siendo víctimas o están a punto de serlo, ¿verdad? Entonces en ese sentido es muy importante, la información previene. Bien, ahora ambos permítanme realizar nuestra segunda pausa comercial, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Sobre la Mesa TV y recuerde ver los programas a través de nuestro canal de YouTube. Ya regresamos. En Multitrans vamos a la carga. Con 25 años de experiencia, somos una empresa de clase mundial. Brindamos un servicio de calidad total en transporte multimodal, marítimo, terrestre, aéreo. Ofrecemos servicios logísticos integrados, almacenaje y distribución. Y para ello hemos desarrollado alianzas estratégicas con Panalpina y Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI.
Encárguenos su carga. En Multitrans tenemos 25 años transportando el futuro de Nicaragua. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad! Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de su gustado programa Sobre la Mesa. Bien, para continuar esta entrevista central, cuyo tema es Trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, quisiera, licenciado Will, que nos comente qué tanto apoyo reciben las ONG que se encargan de investigar estos temas y si ustedes ven interés de parte del gobierno. Precisamente esa es una de las observaciones que hace el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Sí. que es que el gobierno de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, no brinda financiamiento a la ONG Sí. para trabajar en esta temática. Y recordemos que para atender, por ejemplo, a los sobrevivientes, se necesita una serie de recursos técnicos y especializados para poder ejercer esta labor. Bien, licenciada Nicaragua, usted mencionaba al inicio de la entrevista de que la trata de personas no solo podemos ligarla a la explotación sexual, sino también a la mendicidad, al trabajo infantil, al matrimonio forzado, entre otros delitos. Coméntenos cuál es el que más se comete en Nicaragua aquí. Por lo general, la trata con fines de explotación sexual es una de las que más se da, pero igual la mendicidad no se queda atrás. El propio trabajo infantil, y lo vemos a diario, ¿verdad?, en nuestro país, es uno de los delitos que se da y que, como decía muy bien mi compañero, lo hemos naturalizado. Sí. Al final de cuentas, somos, digamos, indiferente, pasamos al lado y ahí Lo está la vemos como víctima, algo normal como y no algo lo normal, denunciamos. ¿verdad? No lo denunciamos, creemos que eso no es de nuestra incumbencia y recordemos pues que todos tenemos un llamado en este sentido como comunidad, como sociedad, porque al final estas víctimas, sobre todo cuando son estos grupos vulnerables de niños, niñas, adolescentes, son el relevo generacional de nuestra Nicaragua. Y entonces, ¿qué tipo de sociedad vamos a encontrar el día de mañana si ya sabemos los grandes trastornos a nivel físico y sobre todo emocional y psicológico que causa un delito tan desgarrador como la trata de personas? Las víctimas que caen en la trampa de la trata de personas aquí en Nicaragua, ¿hacia dónde son llevadas? Principalmente ¿a qué países? Los estudios indican que el movimiento es hacia el norte, ¿verdad? Países como Guatemala, Ángulo norte. México y hasta Estados Unidos, ¿verdad? Son Sí. personas que son... recientemente el IEF desarrolló un documental que se llama 3 años, 2 días, una salida. Es un documental que presenta 3 casos de trata. Son dramatizados, pero están basados en casos que fueron judicializados, en casos reales. En uno de esos casos nosotros vemos, por ejemplo, una joven que tenía una hija recién nacida, de unos meses de nacida, y le ofrecieron una oportunidad de trabajo. Entonces esta joven fue trasladada con ese engaño de que iba a tener un trabajo en México, que iba a ser bien remunerado, pero era un caso de trata. Entonces se conoce que fue explotada primeramente en Guatemala y luego fue llevada hasta México. Pero por ejemplo, no se pudo, es decir, no hubo un rescate de la víctima, no se sabe cuál fue su paradero, y tampoco de la niña. Entonces no sabemos si la niña fue dada en adopción ilegal o le trajeron los órganos. Entonces esos son elementos que ya se requiere un esfuerzo más regional. Solamente así podríamos focalizar los casos y acabar ya con este delito que afecta a millones de personas en el mundo. Licenciada, usted que trabaja con la ONG Quincho Barrilete, quisiera que nos comentara los relatos de esas víctimas. ¿Qué tan desgarradores son? Son desgarradores, definitivamente. Recordemos que la trata, sobre todo cuando es trata internacional, ¿verdad? Sí. O transnacional, como decía mi compañero, hay un desarraigo de la familia. Y en ese desarraigo, precisamente, hay una mutilación a esos orígenes, ¿verdad?, en los seres humanos. Y recuerdo un caso de una muchacha, creo que tenía 17 años, cuando ella emigró con su padre a la ciudad de Guatemala
porque él en su momento tenía el síndrome de SIDA, ¿verdad? Sí. Entonces, pero él falleció allá por falta de atención, por ser un inmigrante. Entonces, ella y su hermana de 12 años quedaron solas, viviendo en un parque en Guatemala, y entonces fueron captadas por un grupo criminal, ¿verdad?, que se dedicaba a la trata de personas, y digamos, la explotación que ella recibía era embarazarla, tener los bebés y luego se los quitaban, y ella no sabía de cuál era el destino final de esos bebés, ¿verdad? Si era así, efectivamente, con fines de adopción o con fines de extracción de órganos o con otros fines. Entonces, cuando ella fue rescatada por el instituto homólogo al Ministerio de la Familia de acá y se hicieron la coordinación y la repatriación, o sea, ella no vivía en paz un minuto pensando que tenía que regresar a Guatemala, aunque ahí estaban, ¿verdad?, el crimen organizado que la había penetrado en su vida, porque ella decía que tenía que buscar a esos sus hijos. Bien, ya para ir finalizando la entrevista central del programa Sobre la Mesa, quisiera que nos explicaran si existe una ley para penar la explotación sexual o la trata de personas en Nicaragua y cuántos años podría ascender, licenciada Nicaragua. La trata de personas obviamente es un crimen y está castigado por la ley 896, ¿verdad? Es una ley reciente, fue aprobada en el 2015 y publicada el 25 de febrero del 2015. La pena mínima que tiene el delito de trata en cualquiera de sus modalidades análogas es de 8 años y la pena máxima es de 20 años. ¿Cuándo se aplica una pena máxima? Cuando producto del delito, ¿verdad?, haya ocurrido, por ejemplo, que la víctima aparezca con SIDA o que haya perdido algún miembro, o sea, de que aparte de haber sufrido el delito le queden secuelas permanentes, ¿verdad?, irreversibles. Entonces, en esos casos se aplican penas agravadas de 20 años y los agresores o los tratantes no tienen derecho a ningún tipo de beneficio que más adelante pues pudieran decir ya cumplió 5 años, va a salir bajo una condena condicional o una libertad condicional. Eso no es posible. Bien, muchas gracias a ambos por haber asistido a la entrevista central del programa Sobre la Mesa. Quedan cordialmente invitados para otra ocasión. Muchas gracias por el espacio. Bien, amigos televidentes, nos vamos a nuestra